Y quiero que venga conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer un solo versículo, porque es el versículo con lo cual termino, pero para hoy nosotros vamos a comenzar. Capítulo 7, verso 24, quiero que leamos la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Repito, cualquiera pues, dijo el Señor, que oye estas palabras y las hace, este es el secreto, no solamente oír, sino hacerla, le compararé a un hombre prudente. El que oye la palabra de Jesús y obedece o hace lo que el Señor dice, será un hombre prudente como aquel que edifica su casa sobre la roca, o quiere decir sobre un buen cimiento. Cuando yo leí este versículo, dije: ¿a qué palabra se refiere el Señor cuando dice aquel que oye estas mis palabras? Y miré hacia atrás y veo que viene hablando un discurso. Y sigo más atrás, y no solamente está el capítulo 7, sino todo el capítulo 6. Y sigo para atrás y veo que el discurso de estas palabras comienza en el capítulo 5, en el monte, o el sermón del monte de las bienaventuranzas, como conocemos nosotros. Estas palabras, la cual se refería el Señor, eran las palabras que Él vertió o compartió en el monte de las bienaventuranzas. Todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, hasta el capítulo 7, todo tiene que ver con estas palabras. El sermón del monte no es solamente las bienaventuranzas que están al comienzo, que esta mañana leíamos, sino que todo el contenido de los 3 capítulos, ese fue el sermón del monte. Porque a veces pensamos que el sermón del monte son esas expresiones de bienaventuranza de los primeros 12 versículos y lo demás no es nada. No, tiene que ver con el mismo mensaje que termina allí en el capítulo 7. ¿Cómo comienza todo esto? Estoy introduciendo como abrí al principio, porque luego ya vamos a saltar a la mitad del mensaje de en adelante, porque la mitad lo di esta mañana. Capítulo 5 de Mateo dice que vienen la multitud. Viendo él la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Hacía una reflexión esta mañana que cualquiera de nosotros, y estoy hablando de los pastores, de los ministros, de los siervos de Dios, que de repente vemos una multitud de gente necesitada, nos tiraríamos, casi nos zambulliríamos de cabeza arriba de ellos para correr a ver qué necesidad tiene. Queremos orar, bendecirle, ministrar, preguntarle cuál es su problema para atenderle. Jesús los vio y los dejó y se fue para otro lado, subió a la montaña. Los discípulos le llamaron la atención que él no corrió a atender la necesidad de la gente, sino que se fue a la montaña y ahí se sentó. Los discípulos se van a verlo, a ver qué significaba esto, que él dejó la multitud por un tiempo y se fue solo a la montaña, y se sentaron con él cuando lo vieron sentado. Y Jesús, comenzando, abrió su boca y comenzó a enseñarle. Llamo la atención a esto, hermanos, que muchas cosas o muchas veces lo que para nosotros es lo más importante, para el Señor no es tan importante. Hoy nosotros creemos que a veces correr detrás de la necesidad de una persona para que oremos, lo ministremos, parece que fuera lo más importante. Para Jesús no. Si bien su ministerio fue todo eso: atender, ministrar, predicar, enseñar, sanar, liberar. Pero en ocasiones Él le da el valor y la importancia a cosas que tienen que ver
perdurables en el tiempo. Porque Él dijo, aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. La preocupación del Señor no era atender la necesidad momentánea. Si estaba enfermo, sanarlo. Si estaba con problema, ayudarlo. Era establecer principios espirituales. Enseñarle la palabra para que cambie su cultura de vida y poder establecer una conducta, una vida en la personalidad de los discípulos, para que sean esos prudentes y puedan edificar sobre fundamento firme. Cuando comienza a enseñarle, me sorprendió en gran manera cuando escucho todas las enseñanzas de la bienaventuranza. Él le da un sentido valoroso y lo llama bienaventurado, reitera varias veces. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Sumamente dichoso, sumamente felices. ¿Quiénes son los dichosos y los felices? Los que reciben algo y vienen a dar testimonio, los que Dios los sanó, los que Dios los bendijo. No, la lista que aparece aquí nada tiene que ver. Evidentemente el Señor estaba apuntando, reflejando algo que evidentemente muchas veces nosotros desconocemos. Quiero que leamos rápidamente, porque ya de todo esto hablé esta mañana, pero simplemente estoy introduciendo el tema. Él comienza a decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Leo en el capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo nunca, jamás le hubiera dicho a un hermano, eres bienaventurado, eres extremadamente feliz porque estás padeciendo, sufriendo persecución, o porque eres manso, porque en tu corazón hay misericordia. Todo por el contrario, los conceptos nuestros se manifiestan de otro modo. El Señor le dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo dije algo irónico esta mañana. Los discípulos, cuando vieron a multitud, dijeron, Señor, ya está lista la campaña. Uno lo pusimos en la carpa, el otro va a ser de ujier, el otro va a ser de consejero. Daron la orden y salimos al ataque. Y el Señor dijo, no, vengan a la montaña, que tengo que charlar con ustedes. Y ahí le comenzó a establecer un parámetro. Ustedes tienen que escuchar esto. Lo que es más importante de ustedes no es lo que hacen, es la vida que están construyendo. A nosotros nos gusta el hacer y el Señor quiere ver el ser. Dios quiere ver cómo establecemos nuestra vida para que sea perdurable en el tiempo y no pasemos por ningún tipo de dificultad. Menciono de paso para entrar en la parte nuestra, mencionamos todos los temas que el Señor tocó. Cuando le dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, dándole el sentido espiritual. Le habló de la ira y del enojo. Hizo las comparaciones entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Cuando el Señor le mostraba, dice la ley que si ustedes matan, ustedes van a ser condenados. Yo te digo que si tú no amas a tu prójimo y a tu hermano, el juicio estará sobre ti. El Señor le enseña a sus discípulos sobre el adulterio y el divorcio. Cómo el Señor es más fuerte en sus principios espirituales que lo que la ley era. Hablamos sobre el amor hacia los demás. El mundo le había enseñado y el sistema y la cultura
de aquellos tiempos era ojo por ojo y diente por diente. Lo que te hacen, la van a tener que cobrar. Y así nos acostumbramos a nosotros, a la ley mafiosa. Sin embargo, el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo te digo, debes amar a tu enemigo. Y si él tiene hambre, le va a tener que dar de comer. Si tiene sed, le vas a tener que dar de beber. Si tiene frío, lo vas a cubrir. Si te pide, dale. Porque esto es la ley del Espíritu de Cristo. Hablamos también sobre cuando el Señor enseñó sobre las limosnas o las ofrendas. También se lo enseñó a los discípulos como un principio. Cuidado, no hagan como los hipócritas religiosos que les gusta estar mostrándose lo que están dando. Para que digan, no, mirá, Joel también da. Jesús dijo, ellos quieren ser vistos, ahí tienen su recompensa. Mis hijos, mis seguidores, mis discípulos, cuando den, no sepan lo que tu mano izquierda hace tu mano derecha. Tú debes darlo en secreto y en privado, porque Dios que ve tu corazón en lo privado te va a recompensar en público. Te dice, pero ¿y esto tenían que aprender los discípulos? Jesús le estaba enseñando que aquel que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente. ¿Por qué? Se lo digo al final. La segunda parte, queremos comenzar con el versículo 5 del capítulo 6, cuando habla de Jesús y la oración como tema. Este otro tema comienza el Señor hablando con sus discípulos y le habla sobre el tema de la oración. Jesús le empieza a decir, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, fariseos y religiosos, porque ellos aman el orar en el pie, en la sinagoga, en las esquinas de las calles. ¿Por qué lo hacen de ese modo? Porque quieren ser vistos, dice la palabra. Ahora, si ellos quieren ser vistos, como pasó con la limosna y la ofrenda, ahí tienen su recompensa. Pero más tú, le dijo el Señor a los discípulos, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en el secreto y Él te va a recompensar en público. Cuando ores, no uses palabras vanas o repeticiones como hacen los gentiles, pensando que por tu palabrerío serás oído. No hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Este es el gran principio de la oración. Yo no voy a un funcionario público, ni voy a un banco, ni voy a un prestamista para manifestarle cuál es mi necesidad. Yo voy a mi Padre Celestial, que Él sabe de qué cosa tengo necesidad. Yo no necesito un palabrerío o un discurso para pedirle a Dios algo. Tengo que ir y decirle, papá, tú sabes lo que yo necesito. Estoy confiando y esperando en ti. Y nuestro Padre, que sabe cuál es nuestra necesidad y ve cómo en lo privado y en lo secreto le estamos clamando a Él, Él nos va a recompensar en público. El Señor le enseña la oración modelo, que muchas veces hemos orado, la oración del Padre Nuestro. Y hay muchos conceptos que yo no me quiero detener ahí porque es un tema aparte, el Padre Nuestro. Él comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, para que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Le enseña cómo tienen que pedir por el pan cotidiano, cómo tienen que pedir para perdonar pecados, y pone delante de sus ojos la confianza de que todo lo que pedimos al Señor, sabemos de antemano que el Señor conoce nuestra necesidad. Jesús establece en este principio que la oración llega a ser un elemento clave, una oración del Espíritu, una oración de intercesión que va a llegar a ser la columna vertebral en la vida de ellos, donde las cosas van a tener que aprenderla, a resolverla
con Dios de una manera vertical y no buscando siempre los apoyos y la respuesta de los hombres, sino acercarse al Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce. Antes que yo abra mi boca, Él ya está listo, no solo porque lo sabe, sino como Padre estar dispuesto para dármelo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro tema que toca el Señor muy interesante, que yo lo aparté porque estuve saltando con algunos temas, es el tema de aquellos que hacen tesoro en el cielo. Habla de las riquezas y del afán y la ansiedad. Tres temas separados en un mismo capítulo, pero que están orientados al mismo punto. Por ejemplo, el versículo 19 dice: no te hagas tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este principio, el Señor llama la atención: cuidado. Si pones toda tu pasión, todo tu tesoro, toda tu riqueza, toda tu fuerza en las cosas de esta tierra, detrás de eso, tu riqueza estará tu corazón. Y si tú atas tu corazón y te ligas a ello, vas a tener muchos problemas. Ayer estaba hablando con una persona, dice: estuve comiendo un asado con varios empresarios. Fue todo un lamento. El más pobre era yo, pero feliz porque confiaba en Dios. Y a la mañana me levanto con paz y me voy a acostar a Dios con paz. Sin embargo, ellos se lamentaban el trabajo, que no le alcanza el dinero. Toda la vida se han afanado por tener más, más y más. Y hoy este sistema del mundo se lo está devorando. No poner la confianza ni la esperanza y el tesoro y nuestro corazón en la riqueza. Dice el verso 24, siguiendo el tema: ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted sabe que a veces las riquezas se constituyen en verdaderos señores que requieren ser servidos. Cuando usted menos se da cuenta, usted queda atrapado a un sistema que la riqueza le reclama atención, cuidado. Más en este tiempo, uno no da abasto ni con el tiempo, ni pagando, ni cumpliendo con todas las demandas de las leyes del gobierno. Son verdaderos señores que hay que atenderlo y hay que servirlo. Y dice Dios: no se pueden servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. E inmediatamente habla de una manera mucho más práctica a los más pequeños administrativamente hablando, que somos nosotros. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, por eso viene hablando de estos dos elementos primarios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y pregunta el Señor y se reflexiona, y a mí me encanta esta palabra: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Usted se puso a pensar en esta pregunta? Nosotros nos afanamos por el alimento. Yo, si tengo plata, puedo comprar alimento. Pero Jesús le dijo: te voy a llamar la atención. La vida es más que el alimento. Si tú tienes plata, ¿puedes comprar la vida? No la puedes comprar. Lo que Dios da no se compra con dinero. Sin embargo, nosotros no le prestamos valor a la vida que Dios nos da. Que cada mañana respiramos automáticamente por la vida que Dios nos da. No nos preocupamos porque ya la tenemos, la disfrutamos, pero sí estamos preocupados con qué vamos a comer. Y vuelve a reiterar lo mismo. Y le damos un tremendo valor o preocupación o afán o ansiedad. ¿Con qué me voy a cubrir? ¿Con qué me voy a vestir? A esto hay que agregar un aditamento que todos están corriendo detrás de la moda.
Y a veces escuchamos, especialmente las hermosas damas que tenemos, que miran al ropero con 2000 vestidos y dice, no sé qué ponerme para ir a la iglesia. Es verdad, gritan por atrás del costado. Y dice el Señor, ¿y el cuerpo no es más que el vestido? Si tú tienes dinero, puedes comprar vestido. Pero tú puedes comprar con dinero otro cuerpo. Si el tuyo te funciona mal, no puedes. Dios no quiere que nos desenfoquemos. Nos volvemos ansiosos, preocupados y afanados por las cosas que el mundo está afanándose, y nos olvidamos que Dios es nuestro Padre para cubrirnos. Y Él sigue reflexionando, el Señor, con una hermosura que a uno lo convence. Y mire lo que dice verso 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Te he visto algún ave del cielo, algún pájaro que se murió? El único puede ser que se muera el que esté enjaulado, pero el que está libre no se va a morir, porque dice la Biblia que el Padre las alimenta, las aves del cielo. No trabajan, no tienen sindicato, no siembran, no ciegan, ni recogen el grano, pero mi Padre las alimenta. Y la pregunta que hace el Señor es, ¿no valéis vosotros mucho más que alguna de estas aves? Dios quiere que tú reflexiones lo importante que eres para Él. Que si Dios no deja de cuidar a un ave que vuela o a un pájaro en el aire y los alimenta y los cuida, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su especial tesoro? Verso 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Considero que el Señor está hablándonos aquí. Por eso dice la Escritura, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de la necesidad que ustedes tienen. Pero el Señor quiere enfocarnos en principios espirituales. El sistema del mundo, los gentiles que no conocen a Dios, viven afanados por estas cosas, pero nosotros somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Y si el Padre se preocupa por la creación, por las aves del cielo y por la belleza de las flores, de los lirios del campo, y lo viste con tanta hermosura y cuida los lirios del campo, dice el Señor, no lo digo yo, ¿cómo no vamos a cuidar de ustedes, que valen mucho más que un lirio del campo o que un ave del cielo? Es que nosotros todavía no podemos creer, ni tenemos el criterio o la fe de poder aceptar la identidad de como hijo de Dios que somos, que nuestro Padre, Él nos puede cuidar y nos puede sustentar. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 7, continúa él con el discurso o con las enseñanzas de la montaña allí en las bienaventuranzas, y lo exhorta a que no juzguen para que no sean juzgados. Mire, cuando usted lee todos los tópicos de todo el discurso del Señor, Él comienza tomando lo que culturalmente la gente estaba acostumbrada a hablar y a vivir. Y Él quiere extraerlo de esta cultura popular
para que se afirmen la gente, sus seguidores, sus discípulos, en los principios y en los códigos de las Escrituras. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os seréis medido, dice el Señor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, y aquí la viga está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en tu hermano. Señor, cada palabra que daba era un garrotazo, era un mazazo en la cabeza para derribar argumentos y palabras vanas a la cual la gente se ha acostumbrado. Jesús le decía a su discípulo, no quiero que ustedes se la pasen juzgando. Y hoy, mire, todo esto lo tomo yo porque yo soy discípulo de Jesús. Y a veces cuando yo me he preocupado también por hacer cosas y tener cosas, el Señor me dice, hey, para, no corras tanto. No quiero que hagas como los gentiles vanidosos. Quiero que te afirmes en la posición de verdadero discípulo. No juzgue como juzga la gente, por su apariencia, por lo que ve en sus ojos. Haz un justo juicio de valor, porque con la medida que tú juzgues vas a ser juzgado, y con la medida que tú califiques vas a ser calificado. Luego, versículo 7, el Señor le habla de otro principio hermoso, la oración y la regla de oro. Estos dos textos son maravillosos. Dice el Señor, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo esto? Dígalo sin miedo. Jesús. Esto no lo dijo San Bartolomé, ni tampoco lo dijo el filósofo fulano de tal. Son palabras del Señor y sus promesas son sí y amén. Jesús le dijo a sus discípulos en su necesidad, pidan que se les dará, busquen que van a encontrar y llamen que se les va a abrir. Porque Él declara que el que llama se le abrirá, al que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Es la declaración del mismo Señor Jesucristo. Y Él añade estas hermosas palabras, ¿qué hombre que hay entre vosotros que su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O se pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, lo dijo el Señor, no lo digo yo, si ustedes que son malos, aunque piensan que son buenos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él siempre te lleva al punto de la reflexión, de que tú lo analices a Dios no como un ser lejano, que no sabes cómo piensa. Te lleva al punto de ponerte bajo el calor y la sombra de su omnipotencia y presentándotelo como un verdadero padre, un padre que vela por sus hijos. Si tú te desvives por tus hijos y le das hasta lo que no tiene, ¿cómo tú puedes pensar que Dios no te dará lo que necesita? Por eso la regla de oro la establece: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Sigue el Señor hablando en el discurso, estamos llegando casi al final. Le habla de la puerta y del camino. Sabe que hay caminos y caminos, hay puertas y puertas. Jesús le enseña a los discípulos, le dicen, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Estoy leyendo en el verso 13. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos, subrayo, y pocos son los que la hallan.
Aquí el Señor derriba un pensamiento filosófico popular donde dice, esto debe ser la verdad porque todo el mundo camina por este camino. Dijo el Señor, cuidado, hay un camino ancho y una puerta ancha que todos la transitan, pero allá al final, te anticipo, está la perdición. Pero hay un camino que es angosto y una puerta que es muy estrecha. Entra por la puerta estrecha porque ella te conduce a la vida, pero son pocos los que la hallan. Esto lo dijo Jesús como un principio de enseñanza. El tema siguiente, el Señor le habla sobre que la medida o la forma que vamos a conocer a la gente es por el fruto. No por lo que hablan, no por lo que dicen de ellos, no por las tarjetas de presentación, es por el fruto, porque por sus frutos lo conocerás. Dice el Señor, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos lo conoceréis. Y él reflexiona una vez más y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso va a encontrar en todos los órdenes de la vida, que cuando tiene relaciones interpersonales, va a encontrar gente que no condice lo que dice con lo que vive, que va a hablar de una manera que expone de un modo y usted ve que su conducta o su proceder es totalmente distinto. Aunque hable bonito, si su fruto es negativo, no vale lo que dice, sino lo que hace. ¿Cómo tenemos que conocerlo? No por el discurso, lo vamos a conocer por el fruto. Aprenda a mirar los frutos en todos los órdenes de su vida. Niñas, no se enamoren de la labia de los chicos. Vean el fruto de su conducta. Personas que van a operar en negocios, en empresas, no se guíen por las promesas de los hombres. Comiencen a ver los frutos y los resultados, que son los que hablan más fuerte de las cosas que nosotros decimos. Aquí viene la última parte del discurso antes de entrar a la esencia final. De los 3 capítulos es el último tema que el Señor toca mientras la multitud esperaba abajo. Esto es muy fuerte. Póngase los cinturones. Le dijo el Señor al final, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lindo, hermanos, saberlo, porque a veces creemos nosotros, yo ya hice confesión por el Señor, Él es mi pastor, nada me faltará, yo estoy asegurado que mi camino va en destino de gloria. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que se ha dedicado a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Si el Señor lo dice, es que va a haber gente que saldrá en defensa de su vida diciéndole tal cosa. ¿Qué le contestará el Señor? Entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es duro, ¿eh? Claro, nosotros hemos calificado nuestra vida por nuestras acciones y nos gusta mostrar la chapa. Estuve orando por fulano y Dios lo bendijo. Fui a orar a tal lugar y ¿sabe lo que pasó?
Yo escucho informe de Chapita todo el día. Y anduve acá y anduve allá, e hice y no hice. Y el Señor me dice, no todo el que me diga Señor, Señor, le voy a dar la entrada, sino que el certificado y la credencial será el que haya hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando le digan, no, yo tengo acceso, mirá, hice tal cosa y tal cosa, y le van a llamar al Señor y el Señor va a decir, no, no te conozco. Pero mira que en tu nombre hice, en tu nombre hice, en tu nombre hice. Apartaos de mí que no os conozco, obradores de maldad. A estos hombres que estaban listos para atender a la multitud, el Señor los frena y le establece estos parámetros y estos principios de vida. Y ahora volvemos a donde empezamos. Capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿cuáles palabras? Las que hemos hablado esta tarde y las que hablamos esta mañana. Lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, un buen cimiento. ¿Y por qué es tan necesario? ¿Por qué la preocupación de levantar mi casa, mi vida, sobre un fundamento firme en la roca? Dice el verso 25. Porque descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El prudente que oyó las palabras del Señor y las hizo, es el prudente que edificó su vida sobre un buen fundamento. Vinieron las tormentas, los problemas, las dificultades, las adversidades, las crisis, pero no lo hicieron decaer porque su casa estaba firme. Pero cualquiera, decía esta mañana, ¿quién es cualquiera? Cualquiera. Blanco, negro, gordo, flaco, rico, pobre, religioso, ateo, cualquiera que escucha estas mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que no tiene sensatez, que no tiene criterio, que edifica su casa sobre la arena. Hay que ser demasiado bruto para edificar una casa sobre la arena. Sin embargo, el que oye las palabras de Dios y no las hace, algo de bruto tiene. Es un insensato. Lo compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, porque descendieron la lluvia también, como en la otra casa, vinieron los ríos, soplaron los vientos, descendió con ímpetu contra aquella casa y aquella casa cayó. Y fue grande su ruina. Nosotros, ya voy a ir terminando, hermano, pero acépteme, quiero tratar de ser claro lo que voy a decir. Por lo general, nuestro formato muy evangélico, muy cristiano y muy pastoral nuestro, pensamos o tratamos a las personas cuando ya están caídos. Se parece que nuestro deleite es atender a los arruinados. Somos como una pala motonilevadora que vamos levantando todos los que están caídos. ¿Y está mal eso? No, está bien. Es parte del ministerio. Ahora el Señor no quiere manifestarse en aquel que está arruinado, destruido solamente. El Señor quiere evitarle su caída, quiere evitarle los problemas. Por eso que los aparta a los discípulos y le dice, no se preocupen tanto por los problemas que tienen que atender, preocúpense por ustedes. Porque va a venir un momento que van a venir tormentas sobre sus vidas, van a venir vientos impetuosos, se van a levantar los ríos contra ustedes. Y si ustedes no están fundamentados en un fundamento firme sobre la roca, que es la palabra del Señor hecha, manifiesta, ustedes van a caer en ruina también. Van a ser como las personas que van a ir a ayudar. Es necesario y menester que ustedes oigan la palabra, la entiendan, la obedezcan, la lleven a la práctica y hagan de eso
un fundamento firme en su vida, porque no se van a escapar de los vientos, de las tormentas y de los problemas. Y aunque golpeen, tu casa no caerá. Tu casa no caerá. Otro día una hermana me pidió que auxiliara a un querido médico que a mí me atendió. Me decía, está arruinado, destruido, un problema matrimonial, problema con los hijos, un hombre buenísimo, inteligente. Y uno dice, ¿cómo puede ser un hombre con tantas aptitudes, con tantas virtudes naturales, que está en ruina, una casa destruida? Porque su bondad, su inteligencia, su capacidad no le fue suficiente para enfrentar la tormenta, porque edificó sin Dios. Edificar con Dios es oír las palabras del Señor y obedecerlas. La insensatez, dice Pablo, no tener en cuenta en Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Sin embargo, algunos de nosotros hemos pasado por esos problemas o mayores. Conflictos, crisis económicas, crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis con los hijos, crisis de todo tipo. Pero somos como esos muñecos de goma que nos pegan, golpeamos en el piso y nos volvemos a levantar. Somos como una palmera, nos doblan todo hasta tocar tierra y de ahí nos sueltan y volvemos a levantarnos. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Las fuerzas no son nuestras, la capacidad nuestra es de Dios en nosotros, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, termino este pensamiento. No te preocupes y te afanes con desesperación a decir en qué manera Dios me va a usar, en qué manera Dios me va a sacar acá, y piensa, me va a llevar a la China, a la India. Mire, no te preocupes tanto por los chinos, anda a los mercados chinos, que ahí lo tenés cerca. Empezá con ellos. No te preocupes tanto por las grandes cosas que vas a hacer. Preocúpate de que tu vida esté en la roca, para que cuando la tempestad aparezca, cuando el día malo se acerque, que soplen los vientos, te vas a zamarrear de un lado para otro, pero te vas a reír de la tempestad, porque el Señor a tu lado será tu fortaleza. Aleluya. El que oye estas mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Aleluya. Quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por la palabra primeramente, y luego vamos a tomar unos minutitos para adorar al Señor, y vamos a hacer un llamado como todos los días, porque más allá que Dios está preocupado por nosotros, que vivamos con nuestra vida firmada en Dios, Él quiere también atender cada una de nuestras necesidades. Vamos a atender, vamos a cuidar de ti en esta noche, pero primero vamos a presentarnos delante del Señor. Tal vez yo estoy como hemos oído la palabra, muchas veces escuchando, pero no prestando atención para obedecer. Y cuando tú rápidamente no te acondicionas a lo que has oído, te olvidas de lo que Dios te dijo. Y cuando tú no pones en práctica la palabra de Dios, la cultura del sistema te gana y terminas haciendo lo que la gente hace. Pero tú eres distinto, tú eres un hijo de Dios. Pon tu mano en el corazón y levanta tu mano en alto. Yo quiero orar por ti y vamos a adorar y alabar al Señor por un momento. Amado Dios, en el nombre de Jesús, con mucho temor y temblor estamos delante de tu presencia.
Queremos humillarnos delante de ti en este día. Y así como por un momento los discípulos pensaron que lo importante estaba allá afuera, y tú le dijiste: no, estoy yo en la montaña, tengo algo para decirles. Hoy hemos venido aquí a la montaña para que tú nos hables. Has abierto tu boca para hablarnos tu palabra, y yo hoy declaro por la fe que seré un hijo prudente, porque voy a oír tu palabra y la pondré en práctica, y me prepararé de tal modo que mi casa espiritual, mi vida, va a estar edificada sobre la roca, de tal modo que cuando la adversidad venga, nada me pueda dañar. Ten piedad y misericordia por aquellos que han caído en ruina por no haber tenido en cuenta tu consejo y tu palabra. Que en esta noche podamos, a través de tu palabra, darle esperanza y consuelo, y puedan ellos esperar también un día de resurrección de su vida, en el nombre de Jesús. Mantengámonos un minuto así en la presencia de Dios y dejemos que Dios nos ministre, que Dios nos hable.